Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles. Para donde quiera la señal esté llegando en este momento. Qué bendición es que estamos en las horas sagradas, es el día santo del Señor. Es un privilegio y una bendición que el Señor concede para su pueblo, de que podamos estar ya listos para tener la hora del poder y también la bendición de ser el día santo del Señor. Amén. Agradecemos a Dios por esa bendición, agradecemos a Dios por el tiempo, porque verdaderamente Dios es el único que nos provee y nos da la bendición del tiempo. Amén. Reconociendo que Él es el único que puede darnos el tiempo, agradecemos en esta tarde porque ya estamos listos para entrar a la hora del poder. Amén. Estamos estudiando verdaderamente estos temas, estos seminarios de Apocalipsis, los cuales son una bendición grandemente para cada uno de nosotros. Así que en esta tarde le vamos a pedir, aquí a mi hermano Juan, que nos lleve en oración, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu santo nombre, siempre, Señor. Estamos ante tu presencia e invocamos tu santo nombre. Amén. Tu ayuda, Señor. Sí, Señor. Tu mano fuerte y poderosa así sobre sea, cada Padre. una de las palabras que se van a decir, se van a mencionar en este momento. El propósito de estar aquí, Señor, conforme al mandato que tú nos has dado, al propósito que has puesto en nuestro corazón, es compartir la luz que tú nos has dado, Señor, sí, Señor, con aquellos que no la han escuchado. Y si alguien que la haya escuchado, que tal vez no la haya entendido bien. Señor, rogamos que lo que se diga y lo que se haga sea bajo tu dirección, Señor, por los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sí, amigo hermano, es una bendición que estamos listos ya para tener la hora del poder y saludos a todos aquellos que dan cita a través del Facebook como a través de Twitter. Qué bendición es que podamos tener ahora las redes porque a través de ellas también somos bendecidos. Saludos a nuestros familiares en El Salvador, yo sé que siempre están viendo el programa. Que Dios les bendiga, hermanas, la hermana Betty, hermanas allí, que todas las hermanas que están en la iglesia de San Pedro Carrizal. Un saludo especial para cada una de todas ellas, las quiero mucho y también las extraño mucho. Que Dios les bendiga. Amén. Así que no se pierdan los temas que tenemos en esta tarde y los que tenemos entre la semana, porque están maravillosos, tanto la hora del poder como la meditación de la tarde a las 4 de la tarde. Así que vamos a empezar el tema de esta tarde. El tema es la Odisea. La Odisea. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta tarde, que es la última iglesia, donde cada uno de nosotros nos identificamos. Amén. ¿Verdad? Amén. Y qué lindo es que podamos ya estar aquí para compartir este tema tan lindo, tan maravilloso y de verdad que nos llega al corazón, hermano Amén. Toledo. Amén. Bienvenido, Amén. mi hermano Toledo, y que Dios lo bendiga. Gracias, hermana. Gracias por invitarme de nuevo a estar aquí con usted para compartir la historia de la iglesia. La historia de la iglesia empezando desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante nace la iglesia con los apóstoles. No sé si sería bueno
nomás hacer así de un breve recorridito resumen. decir acerca de lo que hemos estudiado, hermanos. Ya Amén. tenemos casi que 2, 3 semanas con Yes. con esta lección Yes. hablando acerca de las De las iglesias. la historia de la iglesia, la iglesia de los apóstoles, cómo empezó y el recorrido que ha tenido hasta estos momentos nos muestra en dónde estamos parados. Así es. Por ejemplo, en Efesios 2, ahí empieza a describir el ángel, le empieza a explicar a Juan, que le de Apocalipsis 2, empieza a explicar a Juan que mande el mensaje a las 7 iglesias, y la primera iglesia fue Efeso, que fue del año 31 al año 100. Eso abarcó la iglesia, Efeso significa mi primer amor. Así es. Mi primer amor, y vemos cómo los apóstoles con ese primer amor llevaron el mensaje. Se dice que en ese tiempo más de 8 millones conocieron el mensaje en ese tiempo. Amén. Y luego también vemos, hermanos, cómo la iglesia se fue ensuciando, cómo fue perdiendo su primer amor. Así como Así es. crecía, también empezaron a entrar herejías a la iglesia. Exacto. Y luego viene A la iglesia contaminarse. de Esmirna. Esmirna significa perfume. Es cuando la iglesia empezó a ser perseguida, hermana. Y los hermanos, con su testimonio, era como un perfume que atraía a las personas con el sufrimiento de ellos. Ajá, con el sufrimiento de Eso abarcó del año 100 al año 313, Juan. Y luego vemos, recuerden, en cada iglesia va saliendo un remanente que es fiel a Dios. Así es. En la iglesia de Efeso sale recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y en Esmirna también hay un mensaje para ese grupo que no quiere pertenecer a cómo entró a la iglesia. Y luego viene Pérgamo. Pérgamo es exaltación. Ahí sí fue cuando ya la iglesia entró totalmente el paganismo, Juan, cuando ahora sí la iglesia se mezcló lo espiritual con lo mundano. Con lo mundano. Fue cuando entró el emperador Constantino y trajo las fiestas y todo eso. Y había siempre un pueblo fiel que se apartaba y seguía la verdadera doctrina. Es interesante que notemos eso, hermanos. Siempre va a haber un pueblo fiel. Fiel, aunque la iglesia parezca que está cayendo, siempre va a haber un pueblo fiel. Y luego viene, eso fue del año 313 al 538 de Pérgamo. Y ahora sí viene la apostasía completa. Tiatira, la edad oscura. La edad oscura, eso significa sacrificio, Tiatira. Y si vemos del año 538 a 1517, fue la era más larga, hermanos, donde el pueblo de Dios sufrió demasiado. Por eso se le llamaba la Edad Media o la Edad Oscura. Fue donde más el pueblo de Dios sufrió, pero el significado de Tiatira dice sacrificio. Fueron fieles, hubo un pueblo que fue fiel, hermanos. Siempre ha quedado ese chiquito remanente. Gracias a Dios, hermanos. Gracias algunos a Dios. se preguntarán por qué se le llama la Edad Oscura. Es la época en que predominó la supremacía papal. Sí. Y es cuando el cuerno pequeño de que habla Daniel 7:25 trató de cambiar los tiempos y la ley. Entonces el pueblo de Dios, o sea, la iglesia, en gran manera fue sometida o fue privada básicamente del privilegio de no tener una Biblia, la palabra de Dios, los escritos de los apóstoles y los profetas. Ellos no tenían ese acceso, ¿verdad? Entonces, básicamente la iglesia tenía que perseverar con lo poco que tenía en su entendimiento, porque no contaba con el beneficio de tener los escritos como los tenemos nosotros. Por eso se llama la Edad Oscura. Sí. Y luego de allí, Juan, viene Sardis. Sardis, que significa canto de gozo. Ya en Sardis, ya vemos, empieza a haber nueva luz. Nueva luz, la luz completa empieza en la Odisea.
En la Filadelfia, Sí, en la perdón. Filadelfia, En la pero- Filadelfia. A finales de Sardis vemos que ya hay empieza a haber En la época de la reforma, se empieza a ver la reforma. cuando el Señor empieza a iluminar a aquellos grandes hombres de Sí, Dios, amén. como Martín Lutero, por ejemplo, Sí. con Calviño, que empezaron ellos a reformar la iglesia. Sí. Bueno, la idea era reformarla, pero realmente lo que hicieron es que sacaron el remanente de la iglesia madre que en esa Sí, época existía. de hecho ahora el enemigo ya no ataca con persecuciones, hermanos, ahora ataca con un formalismo, un adormecimiento, ¿ve? Pero a la misma vez ya no había persecución y como dice Juan, bueno, ya estamos en paz, pero no, atacó ahora el enemigo de otra manera, ¿ve? Tranquilidad, paz. De esa manera Bueno, también el pero enemigo es que ataca. eso es lo que viene ahorita, ¿no? Ajá, y luego viene después de Filadelfia, que significa amor fraternal, que entraba ahora la iglesia en ese estado, ahora viene la era del juicio, que viene siendo la iglesia, Apocalipsis 3, 14, la Odisea. Pero vemos cómo Dios nos ha mostrado a través de la historia el camino que ha tomado la iglesia verdadera de los apóstoles. Vemos cómo ha avanzado hasta nuestros días, cómo está hoy en nuestros días. Así es. Es triste, hermanos, como dijimos la otra vez, en la situación en la que nos tocó nosotros vivir hoy, porque estamos viviendo el tiempo del fin, o sea, la iglesia del juicio, y ahí es ahí donde vamos a entrar ahora. Y como les digo, es triste ver, pero no es nosotros los que vamos a hablar, es la palabra de Dios. Yo diría que los apóstoles dijeron que ellos hubieran querido ver esto, así es que usted dice que es triste, pero para nosotros es un privilegio, porque Sí. estamos viendo todo lo que ha pasado y desde dónde Dios los ha sacado, de Sí. dónde los ha traído, Bueno, y nos tiene hasta aquí. Y con todo esto, ¿usted cree que hay manera de que podamos decir, yo ya me voy a dejar viendo cómo Dios ha cuidado siempre ese poquito remanente? Entonces es el privilegio de nosotros. No, bueno, de hecho Sí. sí es un privilegio, ¿verdad? Con toda la luz que nosotros tenemos, con todo el conocimiento que el Señor nos ha dado, es un privilegio para nosotros estar aquí en esta etapa de la iglesia. esta etapa de la iglesia. Sin embargo, no hay que perder de vista, ¿verdad?, que este privilegio se está convirtiendo o ha llegado a convertirse también en puntos en contra de la iglesia. Y es el adormecimiento en el que la iglesia ha caído. Eso hay que reconocerlo, hay que aceptarlo primero para poder salir de este estado en el que estamos. Exacto, eso es importante, que tenemos que salir del estado que estamos, pero por eso es que el Señor, yo siempre digo que el Señor está preparando una iglesia, preparando un grupito, porque de todas maneras el llamado es para todos, pero son pocos los elegidos, dice la palabra, Sí. ¿no? Entonces no porque tal vez no quieran, sino porque no queremos desistir de nosotros mismos. Fíjese. Ese es el problema. Hay una cuestión. Nosotros básicamente, si nos comparamos con la iglesia de Filadelfia, nosotros podemos leer el mensaje de la iglesia de Filadelfia aquí, cuando el Señor le da muchos méritos a esta iglesia. De hecho, es una de las iglesias más ¿cómo le diré? O sea, con más, ¿Privilegios? No, es una de las más iglesias más centrada, exaltadas o sea, por el ajá, Señor. exacto. Exaltadas por el Señor. así es. A pesar de que ellos tenían menos luz que la que nosotros tenemos. Porque la iglesia de Filadelfia tuvo menos luz, porque hay que recordar que en la época de la Edad Media, en el periodo de la profecía de los 1260 años, que fue cuando predominó la supremacía papal, la Edad Oscura, la iglesia fue privada del privilegio de contar con los escritos. De hecho, pues los ejemplares de la Biblia, de los libros de los profetas, eran bien escasos en esa época, por eso se le llama la Edad Oscura. Sin embargo, con la poca luz que ellos tenían, lograron llegar a posesionarse a tal grado que el Señor los exalta de esa Yo manera. quiero que el hermano Sí. me ponga el Entonces, versículo que puso ahorita, allí lo que estamos hablando ahorita. Por eso fue que estos lograron.
porque ha guardado la palabra, ese poquito de remanente que iba quedando. Ha guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. El propósito es, allí es donde cada uno va a demostrar. Por eso Dios ha ido permitiendo todo esto. Y yo siempre dije ahorita, lo que digo ahorita es un privilegio porque nosotros tenemos mejor privilegio que aquellos, porque nosotros vamos viendo en todas estas iglesias cómo Dios fue cuidando a todo ese grupito que iba quedando, cómo Dios lo guardaba, cómo Dios lo protegía. Y entonces eso nos debe de afirmar a cada uno de nosotros de que no estamos solos. Dios siempre estuvo con aquellos y ha prometido también estar con nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema. La Odisea, como decía el hermano Toledo, significa juicio. Así es. ¿Cuándo comenzó el periodo de la iglesia de la Odisea, mi hermano? Según sus números. El periodo de la Odisea empezó, empieza Filadelfia, su final era hasta 1798. Entonces empieza de allí el tiempo del fin. Cuando le fue dada la herida mortal, la herida de muerte a la bestia. Ahora empieza en 1798 para acá un mensaje nuevo. Entonces ya entramos ahora a la Odisea en el tiempo del fin. El tiempo del fin comienza en el año 1844. Allí fue cuando el Señor Jesús... Cuando termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Sí. Y el santuario será purificado. Exacto. Okay. Entonces, en 1844 empieza el tiempo del fin, que es el mismo tiempo en que el Señor Jesús sale del lugar santo y entra al lugar santísimo. Es cuando le dice incluso a la iglesia de la Filadelfia, le dice, he puesto delante de ti, le dice, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, ¿verdad? Sí. Hablábamos en la clase anterior que esa puerta es cuando el Señor Jesús abre, ¿verdad?, el lugar santísimo, sale del lugar santo y entra al lugar santísimo. Amén. El único problema que se dio con la iglesia de la Odisea es que con la iglesia de Filadelfia, es que muchos estando ahí no siguieron. Exacto. No siguieron al Señor, ¿verdad? De acuerdo a la doctrina del santuario, el plan de salvación de nuestro Señor Jesús va desde el campamento, que es donde el Señor predicó, donde nosotros estamos, ¿verdad?, hasta el atrio, que es donde Él fue crucificado. De ahí ascendió al cielo y entró al lugar santo. Amén, amén, sí. El problema que se dio en la iglesia pasada es que muchos se quedaron ahí creyendo que el Señor todavía está en el lugar santo y no se dieron cuenta de que el Señor ya salió del lugar santo y entró al lugar santísimo. Nosotros, como adventistas del séptimo día, somos privilegiados, como decía la hermana Dina, de que a nosotros se nos ha sido dada esta luz, ¿verdad? Y hemos seguido al Señor del lugar santo al lugar santísimo. Amén. Y es esa la luz de la cual nosotros estamos hablando y que ahora lo decimos a través del mensaje de los 3 ángeles. Aparte, hermanos, que el libro de Apocalipsis no es que nosotros digamos que ya el Señor Jesús no está en el lugar santo, sino que el mismo libro de Apocalipsis, recuerdan que dijimos al empezar a estudiar el libro, el mismo libro nos va enseñando cómo va avanzando el proceso de salvación. Por los símbolos que se van viendo. Amén. Entonces ya en la Filadelfia, como dice Juan, ya se abrió una puerta que nadie puede cerrar. O sea, ya esa puerta ya nos da a entender por qué estamos en el lugar santísimo y por qué la siguiente iglesia se llama la iglesia de la Odisea. El lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año y eso simbolizaba era juicio, el día de expiación, de ponerse a cuentas con Dios, con el Señor. Porque todos los pecados que el sacerdote metía al lugar santo, ahí estaban.
pero en el lugar santísimo una vez al año, esos El pecados se iban a santuario era revisar, purificado. se iban a revisar si eran borrados o no. Por eso es que había tanta presión en ese día, no tanto para el sacerdote, sino también para el pueblo. El pueblo tenía que estar afuera Estaban dándose orando, golpes de estaban, pecho para claro, que Dios perdonara. aceptara, o sea, para que se aceptara Claro, lo por que eso el es que sacerdote la iglesia La Odisea se llama el tiempo del juicio, porque ya Jesús, esa puerta que abrió en Filadelfia, ahora entra al lugar santísimo, y la siguiente se llama juicio de Dios. Esa puerta es la que marca el inicio del tiempo del fin, Ajá. que es lo mismo el tiempo del juicio. O sea, Sí. que ahorita nosotros estamos viviendo el tiempo del juicio. Amén. Que Amén. comenzó en el año 1844, que es el periodo de la iglesia La Odisea. Claro. Ok. Ahora, el Señor Jesús en el mensaje de la Odisea nos hace un llamado muy importante. No sé si quieran que leamos todo lo que le dice a la iglesia de la Odisea. Pues ahí Comenzando con el versículo 14. Del 14 al Y dice, 16, vamos a leer. escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. 17. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, ese es el mensaje. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no sean descubiertas tus vergüenzas de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Algo bien interesante en lo que me gustaría enfocarme, no sé si ustedes están de acuerdo. El Señor nos ofrece 3 soluciones. Que de mí compres, en el versículo 18, oro refinado en fuego, y que te vistas con vestiduras blancas y unjas, dice, tus ojos con colirio. Mi hermano, bíblicamente, ¿qué es ese oro refinado en fuego? Bueno, yo aquí puse, de hecho, aquí nos da varios versículos, pero ¿sabes qué? Lo que me llama a mí la atención de este mensaje, Juan, que a veces nosotros podemos decir 1000 excusas y lo que sea para no aceptar que Claro. De hecho, muchos dicen que este mensaje no es para nosotros, para la iglesia. Miren, a mí me llama la atención lo que Jesús dice, yo conozco tus obras. Hermanos, a Jesús no lo podemos engañar. Sí. A Jesús no lo podemos engañar. Si Él dice que nos conoce, tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar la recomendación que Él nos da. Claro, ¿Me entiende? así es. Y si Él dice, yo conozco tus obras, y luego dice Juan, nos da una recomendación que dice, compra de mí. Okay, O sea, Él nos da el consejo. la solución. Dice, y como yo te conozco, yo no acepto lo que tú dices. Él no acepta lo que nosotros decimos. Porque la iglesia dice que no es cierto, Juan, ¿o no dice? Sí. La iglesia dice que no es cierto, pero Jesús no la reprende. Él simplemente dice, mira, está bien que tú digas, pero yo te aconsejo. O sea, no lo reprende, simplemente dice, está bien que digas lo que tú digas, pero yo te aconsejo. Ajá, Yo te aconsejo, O ¿me sea, entiendes? O sea, no está enojado, simplemente, yo te aconsejo, un consejo sano, sin llegar a una como enojado, ¿verdad? no, O sea, con amor. Él con te amor. dice, yo te aconsejo. Pero veamos que dice Mateo 7:21, porque de verdad el Señor Jesús Él sabe lo que el hombre necesita. Dice Mateo 7:21, todo lo que
dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como allá le dice, ¿verdad? Yo te aconsejo, que compres oro afinado en fuego. Ahora, aquí en Juan le dice, bueno, no va a ser todo, aunque todos digan que van a entrar al cielo, aunque todos digan Señor, Señor, no van a entrar al cielo. No. ¿Por qué? Porque el Señor, Él conoce el corazón y la mente del hombre. No hay manera de que podamos excusarnos, pero sigue diciendo el 22, dice, muchos, ¿ve? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, esta gente que está allí está diciendo, bueno, yo saqué demonios, yo hice esto, yo hice el otro. Yo estuve con el hermano Toledo y con Juan allí predicando este evangelio. Nunca te conocí, porque yo conozco el corazón tuyo. Yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé lo que hay en tu mente. Eso es lo que hoy necesitamos entender, porque la verdad, mire, todos decimos querer ir al cielo, pero de verdad estamos escudriñando lo que hay dentro. Sigue leyendo allí el 23. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, obradores de maldad. O sea, el mensaje, por eso el mensaje que dice, yo te aconsejo, es un mensaje de amor. Mensaje de amor. Sí, un mensaje de amor. De hecho, lo que dice Juan acerca del consejo del Señor Jesús, de mí compra oro, y Juan dice, pero ¿qué es el oro? ¿Qué es el oro en la palabra de Dios? Miren lo que dice Primera de Pedro 1:7. Ajá, ahí está. Juan, mira lo que dice hablando acerca del oro. Dice, Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, aquí viene el significado de que de mí compra oro. O sea, que el oro refinado que el Señor fuego nos aconseja que compremos de Él es nuestra fe probada, ¿verdad? Ajá. No es una fe simple, no es una fe cualquiera como cualquiera dice, yo tengo fe en esto, yo tengo fe en otro. Es una fe puesta a prueba, ¿verdad? Esa es la fe de Jesús. Ahora, de hecho, de acuerdo a lo que usted acaba de decir. De hecho, hay un momento, hermanos, en la iglesia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. También dice, entra por la puerta angosta, porque la puerta ancha es muchos entran, van para perdición. Cuando realmente sabemos que somos pueblo de Dios, cuando vienen las pruebas, a fuego. Ahí es cuando muchos Entonces, el oro refinado en fuego es nuestra fe puesta a prueba. Esa es la fe de Jesús. Esa es la fe en Jesús. Esa es la fe de la viuda. Esa fe de la viuda. Esa es la fe que tuvo Job cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive, y cuando Él venga, yo sé que lo veré. Esa es la fe que se está viendo que acá. Ahora, algo importante para sacar el oro. ¿Usted ha visto alguna vez cómo los hombres sacan oro? ¿Cómo hacen para ir y limpiar para que el oro salga bien afinado? Mire, allá en mi cantón, y los que están allá en San Pedro Carrizal saben que no estoy hablando nada fuera de orden. Allí por el Cerecito, donde están aquellos señores que llegaron, ellos iban a Montecristo y allá traían piedras. La piedra que van a traer, el oro lo traen en piedra. Y esa piedra la echan en aquel, ¿cómo le llaman?
¿Horno? No, es una, ¿cómo le llamamos a esa cosa? No se me viene. No, es que eso es que le están pegando con un mazo. Están pegándole con un mazo en la... Ay, pero se me fue el nombre. Bueno, tú ya sabes en qué. Lo echan allí y están un mazo, tiene un pedazo de hierro en cada cosa y están pégale y pégale y pégale y pégale y todo el día están así hasta que van sacando, va quedando así apenitas el pedacito y ya ese pedacito va quedando, cada vez va quedando más clarito, más y más y más, hasta que queda apenita, pero de un poco de piedra es apenita lo que queda. Sí. ¿Cómo le llaman? Se me viene, no se me viene. Pero bueno, así es como sacan el oro y así es como nosotros vamos a ser probados. Vamos a ir cada vez con la fe. Si tenemos la fe de Jesús, cada vez más cerca de Jesús, más cerca de Jesús, más muerto yo, más muerto yo, más muerto, y cuando ya verdaderamente viva Cristo en nosotros, que de verdad las pruebas que están cayendo, mi hermano Toledo, porque ahorita hablamos de pruebas, pero estas pruebas de ahora, esto no tiene nada que ver ni parecido con la que estaba pasando Elías. ¿Quién fue? ¿Elías o...? Job. No, sí, Job, pero también al que le pusieron fuego. ¿Juan? No, el que le dieron fuego fue a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el que le dieron fuego? Porque le pusieron fuego, que lo tenían allí en esa cosa que a Daniel, a los amigos de Daniel. Daniel sí, pero no, él no se quemó, pero a Elías, no fue Elías, Esteban. A Esteban lo mataron a Esteban murió pedradas. apedreado. Pero ¿a quién fue? Esteban murió apedreado. Apedreado, pero bueno, vamos a decir apedreado, pero hubo uno que le pusieron fuego, ¿verdad? O fue a Uz. Bueno. Pero bueno, anyway, de todas maneras, esa es la fe que esos hombres mantuvieron esa fe, creyendo que Jesús, que aunque los mataran, Jesús iba a permanecer con ellos para siempre. Bueno, ¿cuál es el segundo consejo o la segunda recomendación que el Señor nos hace como iglesia de la Odisea? Vestiduras blancas. Que nos vistamos con vestiduras blancas. Ahora, ¿qué significan las vestiduras blancas, mi hermano? Apocalipsis 19:8. Miren lo que dice Apocalipsis 19:8 acerca de las vestiduras blancas. Dice Apocalipsis 19:8, hablando acerca de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. No es cualquier vestidura. Esta es vestidura blanca, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, vestiduras blancas, ¿qué significa? La justicia de Cristo en el hombre. Y esas vestiduras blancas en mí, mis obras, las obras que yo haga, dice que mis acciones justas de los santos, o sea, ¿cómo las va a ver Dios? Esas acciones justas cuando están cubiertas por la justicia de Cristo. Esas son las blancas. Dios las va a ver como obras de justicia, ya no como trapos de inmundicia, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que nuestros trapos, nuestras mejores obras ante Dios son como trapo de inmundicia, pero cuando van cubiertas con la justicia de Cristo, ahora ¿cómo las ve Dios? Ahora las ve finísimas. Justas. Es interesante lo que hace el Señor Jesús por nosotros. ¿Ve? Es bien interesante. Por eso es que Él dice, yo te aconsejo que de mí compren. Nosotros podemos, como los versículos que usted leyó, pero Señor, en tu nombre, oh no, yo no estaba allí, yo no te puedo hacer justo. Exacto. Sí las hiciste, pero no te puedo yo cubrir. Exacto. ¿Me entiendes? No estaban de porque acuerdo, exacto. conforme Ahora, a Él. para que Dios nos vea con estas cosas, tiene que estar Jesús presentándonos.
Que sea Él. presentándonos. Por eso dice, todo lo que pidas al Padre, En en mi nombre yo lo haré. Ahora aquí está, ya vimos el oro y ya vimos las vestiduras blancas. ¿Ustedes recuerdan del libro de San Mateo capítulo 22 la parábola de las fiestas de bodas? También. ¿Verdad? ¿Cómo es que entró entre todos los convidados que habían entrado a la boda? Había uno que estaba dentro de la boda y que no tenía las vestiduras adecuadas para el lugar donde estaba. Para el evento, Para el evento en el que estaba participando. Y en el versículo 11 dice que entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, ¿verdad? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No dijo nada, no tenía nada que contestar porque no tenía la preparación adecuada para poder contestar, ¿verdad? Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, que nuestras vestiduras blancas son nuestro carácter y nuestro carácter reflejado en las acciones del versículo que usted acaba de leer, ¿verdad? Sí. A la iglesia, dice, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, las acciones derivadas ¿de dónde? De nuestro carácter. Y nuestro carácter son las vestiduras blancas con las que realmente nos debemos de vestir, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que la verdad de las cosas, que el carácter tiene mucho que ver con nuestras acciones. con nuestras acciones. Así es, porque de la llenura del corazón Habla la boca. O sea, de nuestro carácter depende de lo que realmente somos, de lo que realmente tenemos dentro, depende cómo vamos a actuar. Entonces, esas son nuestras vestiduras blancas, nuestro carácter, ¿verdad? Ya tenemos dos. Ya tenemos dos, nos hace falta una. ¿Cuál sería la última recomendación que el Señor nos hace como iglesia de la Odisea, iglesia del juicio? El colirio. Y me llama la atención, hermanos, acerca del colirio. Ahora, vean el significado del colirio. Yo miré en Primera de Juan 2, 27. Dice, Primera de Juan 2, 27, acerca del colirio. Pero la unción, el colirio representa al Espíritu Santo. Sí. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. O sea, si el colirio representa al Espíritu Santo, es una unción que Dios nos ha dado, dice que permanece en nosotros esa unción y no necesitamos que nadie nos enseñe porque la misma unción nos va a enseñar. ¿Se recuerdan? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Ahora, para que podamos, aquí nos está hablando el colirio como el Espíritu Santo es una unción y luego dice que permanece en nosotros. En los Hechos de los Apóstoles, hermanos, capítulo 1, ¿se recuerdan? Del 4 al 5, que Jesús les dijo, tuvieron una conversación antes de irse al cielo. Y los apóstoles le dijo, restaurarás el reino en este tiempo. Y dice, no les toca a vosotros, pero lo que sí les toca a ustedes, ¿qué les dijo? Mas vosotros recibiréis la unción del Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí es cuando recibieron la unción de la que está hablando Primera de Juan. Amén. Recibieron el Espíritu cuando Jesús se iba a ir al cielo. Hermanos, esa unción, a veces me estaba contando un hermano, dice, esa unción del Espíritu Santo se nos quita y se nos da. Porque a veces dice, oye, no puedo entrar a la cantina porque el Espíritu Santo no entra conmigo. O no puedo ir allá porque el Espíritu Santo ya no está conmigo. O sea, ¿es un juego? ¿Es un juego? No. ¿El Espíritu Santo nos deja y luego nos toma? No, hermanos. Es una mala interpretación. Lo que sí sabemos, que el Espíritu Santo se entristece, pero no nos deja.
Dice, no entristezáis al Espíritu Santo, con los cuales da gemidos de dolor. O sea, no nos deja, pero sí lo ponemos triste. Porque a veces dice, ya te dejó porque fuiste para allá, ya te dejó porque entraste para allá. No, hermanos, no nos deja, se pone triste. Se pone triste cuando actuamos mal. Pero a veces nosotros decimos, te dejó. Amén. Y ¿Se recuerdan ustedes, mi hermano, de lo que nos narra el apóstol Lucas en el capítulo 24, camino a Emaús? Ajá. ¿Verdad? Cuando iban los apóstoles, unos de los apóstoles que iban a Emaús, cómo el Señor iba caminando, caminó mucho trayecto, mucho tramo con ellos, y ellos platicando y platicando con él, y no se dieron cuenta de quién iba con él. Hasta que en el versículo 31 del capítulo 24, dice así, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Amén. Mas él se desapareció de frente de ellos. ¿Verdad? Sí. Ve cómo el Señor, cómo el Espíritu les abrió los ojos, algo que ellos tenían enfrente y que no habían podido entender. Ni reconocer. Amén. ¿Verdad? Ahí se aplica el colirio. Ajá. Los invito a que vayamos a Salmo 119, 18. Es que es importante el Espíritu Santo en Amén. nuestra vida. Salmo 119, 18. Si me lo puede poner, mi hermano. Fíjese lo que dice el rey David. Abre mis ojos y miraré las maravillas De tu ley. Amén. Amén. Ve cómo se aplica el colirio, ¿verdad? En nosotros. ¿Quién es nuestro colirio? ¿Quién da ese colirio? Fíjese. Amén. Lo que dice 2 de Corintios 3:14. 2 de Corintios 3:14. Lo voy a leer de la pantalla. Dice, empero, los sentidos de ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Verdad? Pues Los bueno, los apóstoles serían los judíos, ¿verdad? Los judíos. Empero, dice, los sentidos de ellos se embotaron porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto, en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Imagínese usted, tenían todas las escrituras del Antiguo Testamento, de todos los profetas, ¿verdad? Todos los santos hombres de Dios que habían escrito pergaminos, ¿verdad? De aquella época, todos los profetas de Dios que habían escrito. Y dice, empero, habían leído y no habían entendido. Habían leído, a mí me pasó, no es por presunción, pero yo desde que estaba jovencito, 16 años, leí la Biblia de pa a pe la primera vez. Tendría como unos 30 años cuando volví a repetir otra vez la Biblia de pasta a pasta. Y tendría como unos 35 años cuando vuelvo a hacer lo mismo. En mi vida he leído la Biblia 3 veces de pasta a pasta. Pero pregúntenme si la entendí. No fue sino apenas hace como 2 o 3 años cuando conocí el mensaje, ¿verdad? Adventista, cuando conocí el mensaje de los 3 ángeles y me empecé a interesar y empecé a abrir mi corazón y empecé a decirle, Señor, gracias. Háblame. Permite que entienda lo que leo. Y empecé a entender aquello de cuernos, aquello de dragones, aquello de bestias, de lo que habla el Apocalipsis. Entonces, el Señor me empezó a dar de su colirio. Sí, porque antes yo leía y no entendía. Aparte que ahí estaba todo, Juan. Y ahí estaba todo. Y ahí estaba todo. Simplemente ponerlo en su lugar. Exactamente. Entonces, lo que dice 2 de Corintios 3:14, si me lo puede poner otra vez, mi hermano. Empero,
los sentidos de ellos se embotaron porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Amén. ¿Cómo le parece? O sea, en Cristo se cumplió todo el Antiguo Testamento. Por eso dice Exactamente. que les queda el velo del Antiguo Testamento. O sea, como no aceptan a Cristo, hermana, entonces el velo no se les ha quitado. Ahí lo no tienen. se les ha quitado. Pero Cristo no vino a logran quitar entender, el velo. Cristo no vino lo- a quitarles el velo. Exactamente, no logran a entender. Porque no lo aceptan. Porque no lo aceptan. Ajá. Porque no abren su corazón. Entonces el Señor nos dice a través de Apocalipsis, como consejo, como recomendación, ¿verdad? Como alternativa para nosotros, la iglesia del juicio, que estamos con este problema de adormecimiento, ¿verdad? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Ya vimos lo que significa el oro refinado en fuego. Las vestiduras blancas, también ya vimos lo que justicia. significa las vestiduras blancas. Y ahora el colirio, lo que es y cómo se aplica. Porque muchas veces, mi hermano, y lastimosamente yo he sido una de esas personas, muchas veces leemos la Biblia, pero al momento de leer nos enfocamos en buscar únicamente aquellos versículos que sustentan lo que nosotros creemos o lo que queremos creer, ¿verdad? Y ahí andamos buscando los versículos que van acorde a lo que nosotros queremos. O sea, en pocas palabras, queremos que la Biblia nos diga lo que nosotros queremos escuchar. Ahora, hay una Ajá. pregunta que me llama la atención, la última pregunta de que dice, ¿qué puedo hacer para recibir el oro fino, las vestiduras blancas y el colirio? Ahora, ya nos dice, yo te recomiendo, yo te Sí. aconsejo. Ahora, ya sabemos el consejo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Apocalipsis 3:20. 3:20. Ahí dice. Ay, hermanos, este sí que está fuerte. Apocalipsis A 3:20. Vean lo que Ahí dice. viene otra vez el consejo de Dios. Apocalipsis 3:20 He dice. aquí yo estoy a la puerta Ajá. y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, vea el consejo que Dios nos da. He aquí yo estoy a la puerta y te llamo. O sea que yo te doy un consejo. Ya viste el consejo que yo te doy. ¿Cómo lo puedes obtener? Ven a mí. Ven a mí. Abre tu puerta. Ahora, Abriendo corazón. las puertas. ¿Quién es la puerta? He aquí yo estoy a la puerta. Ahora vean quién es la puerta. Juan 10, Jesús es la del 7 al 9 o desde el 1. Ahí nos dice quién es la puerta, hermanos. Yo soy. Acá dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Ve? Aquí ya no está hablando de otra puerta, pero dice, he aquí yo estoy a la puerta. Y luego vean, ¿qué dice? ¿Quién es la puerta? Dice el 7, dijo, ¿verdad? 10:7. Ahí miren, Oh. volvióles Volvióles, pues pues. Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el 9, el 9 también. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Interesante que Jesús es la puerta. Hermanos, para esta historia hay una historia antigua que dice que en Israel, hermanos, en Israel, los que cuidan ovejas, dice que me llamó la atención la historia. El mismo, ¿cómo le llaman al que cuida ovejas? El mismo pastor. El mismo pastor, cuando había mucho ruido de lobos, el pastor era la puerta. Allí dormía. Dormía en la puerta. Él era la puerta para que el lobo no entrara, hermanos. Me llamó la atención esa historia. Por eso es que Jesús, recuerden que cuando Jesús hablaba, era porque algo estaba viendo, algo vivido. Y dice que esto miró en los pastores. Los pastores eran la puerta del rebaño. Interesante, hermana. A mí me llamó la atención de que Jesús era la puerta del rebaño. Sin embargo, mire lo que dice esta nota. Aunque Jesús puede abrir muchas puertas, Él no forzará la puerta del corazón,
sin que yo la abra. Debe ser abierta por mí mismo. Se abre de adentro, no de afuera. O sea, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Sí. Pero la puerta está laqueada por dentro. O sea, que el que la tiene que deslaquear soy yo para que el Señor entre. Amén. ¿Verdad? Y la puerta de mi corazón, igual, la tengo que deslaquear yo, desde adentro. ¿Verdad? O sea, que aunque el Señor esté llamando, pero si yo endurezco mi corazón, el Señor no va a entrar. No va a entrar. No. Porque toda puerta se laquea de adentro y se deslaquea de adentro. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que deslaquear esa puerta para que el Señor entre. Amén. Así es. Ahí podemos ver puro amor, hermanos. Sí, es sí, un sí, amor que no tiene profundidad. Es un amor grande, hermanos, que no nos obliga. Por eso es que San Juan 3:16 dice, el que quiera. El que quiera. Ajá. Yo ya di a mi hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Para todo aquel. O sea, Él no obliga, hermanos. ¿Cómo podemos decir a un regalo tan precioso no? De hecho, a veces hay personas que dicen, no, toma, te doy este regalo. Ah, no, no era el que yo quería. ¿Cómo? Es un regalo. Sí. Es un regalo. Así es. Tristemente, hermanos, decirle no a un regalo se ve raro, ¿verdad? Sí. Yo me imagino que por muy pequeño que sea, gracias, te lo agradezco. Dios nos dio el regalo más grande, que es a su hijo, y aún así, hermanos, mucha gente dice no, no lo quiero, no es lo que yo quiero. Tristemente, así Tristemente estamos de viviendo. eso nos encontramos a diario. Lamentablemente yo platico con muchos de mis compañeros a la hora de que estamos en la hora de comer. Ay, tengo un compañero que lamentablemente siempre me contesta y me dice, ¿quién es ese tal Jehová? ¿O quién es ese tal Cristo? Yo no lo conozco ni quiero conocerlo. Pues, ¡Wow! Pero bueno, Me quedo. tal vez de que él, porque no Bueno. ha conocido, ¿verdad? Pero Dios tocará su corazón. amén. Dice aquí, Jesús nos ofrece su manto Amén. puro de justicia, de manera que estemos cubiertos por ella. Amén. Y dice, podemos leer ahí para terminar Apocalipsis 3, 18 al 20. ¿Está usted listo y dispuesto a recibir su manto de justicia? ¿Qué dice usted? Yo digo sí. Amén. A ver, leamos ahí qué dice. 18 al 20 es lo que dice, Sí. por tanto yo te aconsejo que de mí compres El oro consejo. refinado en fuego, para que seas rico, y Amén. vuestras vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Qué Amén. lindo, qué lindo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús nos ayude para que de verdad abramos la puerta y le demos la oportunidad a nuestro Dios de que entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Que el Espíritu Santo pueda venir y nos pueda guiar y para que podamos hacer su voluntad, ¿verdad? Amén. Así que Gloria le vamos a a Dios. pedir aquí a mi hermano Toledo que nos lleve en oración, por favor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre Santo, por lo que nos has enseñado a través de la historia de la iglesia. Gracias te damos porque nos has permitido vivir en estos momentos, Señor, los finales del pueblo, en lo que va a pasar. Ayúdanos a permanecer firmes y el consejo que tú le das a la iglesia, que lo podamos hacer nuestro personalmente, Señor. Amén. Porque tú reprendes y castigas a todo el que amas. Ayúdanos a aceptar esa reprensión. Y Amén. gracias, Señor, por tu Hijo amado, por el cual, por medio de él, podemos obtener las riquezas del cielo. Ayúdanos, Padre Santo, y fortalécenos, y que nuestro testimonio sea un ejemplo para las personas en las cuales nos rodeamos, compartimos en el trabajo, que puedan ver en nosotros
a tu Hijo amado a través de nuestro testimonio. Ayúdanos, mi Señor, y gracias por todo que nos hablas a través de tu palabra. Mi Señor, con humildad te lo pedimos, te sigas quedando con nosotros y los que nos están viendo, Señor, que este mensaje les llegue al corazón. Amén. Por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.